Ahí está. Bueno, perfecto. Aguarden un segundo. Dice entonces, yo voy a ir anotando mientras tanto. El motor dice que funciona con 120 voltios. Es un motor medio raro, medio grande, ¿no es cierto? Es un motor, les diría, de industria. Después dice que tiene bla, bla, bla. Está instalado y consume 40 amperes. Esto ahora lo vamos a ir viendo. 40 amperes. Tiene una corriente total, bla, bla, bla. Bueno. Lo voy a dibujar como está y después explicamos algunas cosas. Vamos a llamar a esto RF. La resistencia de la bobina dice que RF es 60. Perfecto. Bien, y acá dice que tiene RA que vale 0,25. Yo estoy anotando y ahora lo pongo en pantalla todo esto. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos. Como bien dijeron, el torque es directamente proporcional a la corriente. Se puede poner así, K por IA. La corriente. No nos dice nada del rendimiento, pero para trabajar con el rendimiento, porque la vez pasada hicimos un ejercicio que el motor era un motor ideal, era un motor fantástico, rendimiento 100%, o sea, el famoso ETA, ¿se acuerdan? Daba 1. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un motor que no tenga rendimiento 1, vamos a ponerle, qué sé yo, 0,9, 0,9 le vamos a poner para que no sea motor ideal, 100% rendimiento, tiene 90% rendimiento. Entonces, esa constante la podemos desglosar en dos. La constante de la fuerza contraelectromotriz, el rendimiento y la corriente. Esta sería la expresión del torque completo, digamos. La constante esta es la constante, ahora lo voy a todo el mundo se acuerda que lo próximo que pide es potencia mecánica, ¿no? Todo el mundo se acuerda, lo voy a borrar de acá porque me está molestando. Esta constante, chiques, es la de la fuerza contraelectromotriz. La letra, nunca me pongo de acuerdo, y es más, creo que nadie se pone de acuerdo, porque adentro de un mismo libro este valor le ponen distintas letras. Yo le puse B sub C en este ejercicio, en el que hicimos la explicación del motor, creo que había puesto E sub B, qué sé yo, no hay una letra para esto, pero en el lugar en donde está dibujada claramente es la fuerza contraelectromotriz de Faraday, o sea, por el lugar en donde está. Bueno, la fuerza contraelectromotriz de Faraday, sin importar qué letra le pongan, es una constante que se llama constante del motor por la velocidad, ¿sí? O sea, la cupla depende de la corriente y la fuerza contraelectromotriz depende de la velocidad de rotación en radianes por segundo, ¿eh? No usamos revoluciones por minuto porque no es del sistema internacional, aunque a veces en algún ejercicio pedimos que hagan esa cuentita. Bueno, muy bien. El asunto es que en este ejercicio parecería que no me da información de la constante esta del motor. O sea, esta es una incógnita. Esta es una incógnita. Entonces, se supone que habría que sacarla. Cuando no te la dan, hay que sacarla de algún lado. Y el lado que queda, digamos, disponible es el circuito eléctrico, que para eso está puesto ahí en la guía. El enunciado dice que alimentamos con 120 voltios, que todo el motor consume 40 amperes, o sea, el motor a esta fuente le está pidiendo 40 amperes. Y está en conexión shunt. ¿Se acuerdan que para que funcione Lorentz necesitamos un campo magnético fijo? ¿Sí? Y después necesitamos un cable con corriente. El cable con corriente no hay problema porque es el rotor este que está acá, que la corriente esta va a ir al
adentro del rotor. O sea, cable con corriente tenemos. Pero el campo magnético algunas veces es un imán permanente y no hay que hacer nada, ya está el campo. Y en otros casos, y sobre todo en los motores grandes, y este que funciona a 120 volts tiene todo el olorcito de que es un motor bastante grande. Bueno, digo, en los motores grandes, ese campo magnético permanente se hace con un electroimán. Entonces, acá lo que vemos, esta bobina, es la bobina del electroimán. O sea, tenemos el electroimán y el resto del motor conectada a la misma fuente. Esta conexión es paralela, digamos, es una conexión en paralelo. También se llama shunt, que curiosamente en inglés significa paralelo. Entonces, si 40 amperes toma el motor, habría que ver qué corriente es esta que entra a la parte del rotor, la famosa corriente de armadura. La pregunta sería entonces, si no tengo IA, no puedo calcular la fuerza contra-electromotriz. ¿Por qué digo eso? Es conexión en paralelo. O sea, tanto la bobina del electroimán como las otras dos ramitas acá, esta ramita que está, hay dos cosas en serie. Ambos ven la tensión de la fuente, si no, no sería un circuito paralelo, ¿verdad? Esto lo aprendieron en la primera mitad de la materia. Están en paralelo, o sea que la tensión que ve esta bobina y este circuitito chiquitito que tengo acá atrás es la misma. Pero las corrientes son distintas. En los circuitos paralelos puede pasar eso, que las corrientes son distintas. Ahora la tensión es todo el mundo mismo. O sea que RFB 120 y este pedacito RA y la fuerza contra la electromotriz ven 120 también. Entonces yo puedo escribir que los 120, ¿sí?, son igual a la corriente que va por el electroimán. Vamos a llamarlo en un acto extremo de creatividad inusitada, la vamos a llamar IF. ¿Sí? Entonces, los 120 voltios van a ser IF por RF. ¿Sí? Y además, los mismos 120 voltios van a ser igual a IA por RA más la tensión contra electromotriz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el positivo de la contraelectromotriz se supone que está ahí arriba. Y el positivo de la IA por RA está acá. Entonces es esto más esto. Se suman ahí, están en serie, ¿no es cierto? O sea que la tensión de esto más la caída de tensión acá te da la tensión de la fuente. O dicho de otra manera, 120 menos la caída de tensión de acá te tiene que dar B sub C. Véanlo asociándolo a cosas que vimos en la primera mitad del año. Bueno, entonces, de acá sale I sub F. I sub F es 120 dividido RF, que es 60, o sea que I sub F vale 2 amperes. Lo voy a encerrar en un... No sé que este color no me gusta. Lo voy a encerrar en un rectangulito. Primer resultado. I sub F es 2 amperes. Repito, es 120 voltios que hay acá en el... Perdón que estoy tapando con el fibrón. 120 voltios, los mismos 120 voltios de la fuente están copiados acá. Dividido RF, que vale 60, 120 dividido 60 vale 2. O sea que por acá, por esta bobina, que está quieta, no está haciendo nada en particular, es simplemente el electroimán que le da campo magnético al motor, circulan 2 amperes. Entonces, si desde la fuente el enunciado dice que están entrando 40 y 2 se me van por acá, ¿cuánto va a valería? 28. Exacto, sí señor. Esta IA, que parecería que no sabemos cuánto vale, vale 38. O sea, 40 menos 2 que se fueron por acá, 38. Entonces ya sé cuánto vale IA, que parecería una incógnita, pero no es. Y RA es un dato, 0,25. O sea que esta cuenta es 0,38 por 0,25.
25. Con lo cual, entonces B sub C sería 120 y A por RA lo paso restando. Está sumando acá, lo paso restando. Y 38 por 0,25. ¿Quién tiene ganas de hacerme la cuenta? Que no veo dónde puse la calculadora. 9,5. 9,5 da esto, listo. 9,5. Muchas gracias. Bueno, y ahora 120 menos 9,5, ¿cuánto es? 110,5. Ahí está. El enunciado nos dice que este motor, en estas condiciones, gira a 1800 revoluciones por minuto. Me lo dan en RPM. ¿Para qué me lo dan en RPM? Para joder. Porque a mí no me sirve RPM. Tengo que usar radianes por segundo en esta cuenta. Entonces pasamos los RPM a radianes por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por pi los 1800 y lo dividimos por 30. Pi sobre 30 me pasa los RPM a radianes por segundo. Bueno, la cuenta esa ya la hicieron ustedes, da 188. Eso es el omega, la velocidad. Y en el corte anterior nos había quedado que la fuerza contra la electromotriz es 110. Así que la constante del motor, que es una incógnita, como la marqué desde que empezamos, esta incógnita, va a ser la fuerza contra la electromotriz dividido W, que es 188,5. O sea, 110,5 que tengo acá abajo, dividido 188,5. Eso ya lo hicieron y da 0,586. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿No? Eso da la K. Repito, 110,5 dividido 188,5 da 0,586. O sea, ya tengo la constante K que necesito para la cupla. La siguiente cosa que necesito que es el rendimiento. Que repito, el ejercicio no habla de ningún rendimiento, pero nosotros le vamos a poner 1 porque somos muy grosos. Entonces ponemos 0,9 de rendimiento. Y por último, la otra cosa que necesito para calcular el torque es la corriente de I sub A. Pero ya sabemos cuánto vale I sub A. Lo vimos hoy, que es 40 menos 2, o sea, 38. Bueno, pongo 38. Y ahora alguien, con mucha gentileza y buena disposición, me va a hacer este producto. 38 por 0,9 por 0,586. 20,04. Listo. Entonces, el torque, que era la primera pregunta, era 20,04. 0,4, ¿qué cosa? ¿Qué sería la unidad de esto? Newton por metro. ¿Cómo saben? ¿Cómo manejan? ¿Cómo manejan en esta cátedra? Perfecto. 20,04 newton metro, gente. Ya está. Ya sacamos uno lo primero, lo que pide en el punto A. Fíjense cómo el ejercicio en realidad es fácil, pero es encontrarle la vuelta para ir resolviendo todas las cosas. Repito los pasos que hicimos. La fuerza contra electromotriz no la teníamos. La constante del motor no la teníamos. Y la velocidad la teníamos, pero en RPM. Necesitamos la constante del motor, ¿para qué? Para ponerla acá en la cuenta de la cupla, del torque. ¿Sí? Necesitamos la constante del motor. Lo otro que necesitamos es el rendimiento, lo otro que necesitamos es la corriente. Bien, entonces, la corriente y la fuerza contra la electromotriz no están como dato. Entonces ahí vamos al circuito, que para eso está planteado este circuito. La tensión de alimentación es 120, esto es un circuito paralelo, restando lo que se lleva el electroimán, nos dimos cuenta que la corriente de armadura es 38. Y la fuerza contra la electromotriz va a ser 38 por 0,25, ¿sí? Y lo pasamos restando a 120, o sea, 120 menos 38 por 0,25. Ahí está. Que ya esta cuenta que está acá. Está por ahí. Acá, esta cuenta. 120 y esto es 38 por 0,25. Listo, salió la fuerza contra la electromotriz, la velocidad ya la teníamos, sale la constante del motor y ahí llegamos a la cupla. Fíjense cómo todo lo del motor se usa por completo, digamos. O sea, tenemos que agarrarnos de todo lo que hay. Y la siguiente pregunta, la B, es cuánto vale la potencia mecánica.
que si me preguntan, para mí sería una obviedad la cuenta que tengo que hacer, pero por las dudas pregunto. ¿Se dan cuenta la cuenta que tengo? Voy a subir un poquito ahí, así me ven. El torque por la velocidad. ¿Cómo saben? Me encantó. Y no se olviden, sistema internacional, ¿no es cierto? No valen las revoluciones por minuto, hay que poner la W. Entonces, el torque, 20,04, lo acabamos de calcular, este que está acá. Y la velocidad, los 188,5 que tenemos acá. Así que lo único que hay que hacer para responder la pregunta B es multiplicar. Una cuenta de multiplicar muy elemental. Muy fácil, no tiene ninguna contraindicación médica, no hay efectos adversos, no genera adicción. Sobre todo lo que no genera adicción. ¿Vieron? Muy fácil el punto B. En el punto, no sé, C, no sé qué punto era, supongo que C, les pide que repiensen todo otra vez, porque de repente la corriente de 40 se fue a 46. Entonces yo la primera pregunta que les hago, no lo voy a resolver, se lo dejo a ustedes, ¿vieron? El profesor no se hace cargo de todas las cosas. Si la corriente subió, ¿por qué puede haber subido la corriente acá? Fíjense que los 120 no van a cambiar. O sea que esta IF no va a cambiar. Porque esta RF es constante, así que IF no cambia. Así que si esta sube de 40 a 46, el que tiene que haber subido 6 amperes es la IA. ¿Sí? La corriente. Y recién dijimos que qué cosa estaba relacionada con, qué cosa del lado mecánico, ¿no? Estaba relacionado con la corriente. ¿El torque o la velocidad? Lo repito otra vez para joder. El torque. Entonces, si subió esta corriente, ¿qué significa? ¿Qué pasó en el motor? Va a tener más torque. De repente, te lo voy a explicar de otra manera, le pusimos algo acoplado al eje del motor que antes no estaba. No sé, un engranaje, o de repente el motor era un motor de un banco, de una máquina a agujerear, y de repente no estaba haciendo agujero, y de repente le empezamos a poner a hacer un agujero en una madera media dura, y subió la corriente, porque está haciendo más torque el motor. Por decir, ¿no? O de repente era una, qué sé yo, no sé, una fresa y está fresando una superficie media dura o mucha superficie y ¿cómo es? El instrumento de la fresa está como más exigido. Bueno, si sube la corriente es porque le estoy pidiendo más torque al motor. ¿Sí? Eso es algo que habíamos charlado cuando vimos la clase de motor. Entonces, en realidad, lo que hay que pensar es que este torque sube. Si sube el torque, probablemente baje la velocidad, porque el pobre motor va a estar un poco más frenado. Así que hay que hacer todas las cuentas otra vez, gente. De hecho, acá, en IA por RA, no puedo sostener este 38. Tengo que poner ahora, ¿cuánto? 44. Claro, gracias. 44. Sí, lo pregunté para ver si estaban ahí. Y acá, obviamente, tengo que poner 44. Así que ya se ve que eso cambia. Ya me está dando que el torque va a ser más grande si sigo haciendo esta cuenta. Bueno, no la termino, la dejo ahí para que ustedes revisen todo, y se fijen. A ver, esta pregunta es muy de física del primer cuatrimestre. Si sube la corriente IA y hay más caída de tensión en RA, ¿B sub C sube o se achica? ¿Se achica o no? Se achica. Y si se achica B sub C, ¿la velocidad qué hace? Disminuye. Sí, exacto. Ahí está todo el recorrido que tienen que hacer. No lo hago, se lo dejo así para que lo piensen o sea, toda esta cuenta que hicimos, las cuentas son las mismas. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Esto estuvo interesante. ¿Qué otra? No, una pregunta igual, en esta parte, la parte C, ¿toma la misma velocidad o no? 1800.
No, ahora no sabés cuánto va a dar la velocidad. Por eso te digo, lo que tenés que hacer es tomar el 0,586 igual. Ah, ok. Déjalo al 0,586. Porque además, justamente, por eso se llama constante del motor. O sea, en distintas situaciones de trabajo no va a cambiar mucho ese valor. No, de hecho, no debería cambiar mucho. Entonces, en el punto A ya lo sacaste. ¿Cuánto vale esta constante del motor? Ya está. La seguís usando de ahí hasta el final. Entonces, en el punto C, usás eso mismo 0,586 y obviamente te va a dar otra velocidad.